Juan capítulo 14, versículo 1 al 11. El título de la prédica es No guardarás para siempre el enojo. Juan capítulo 14, 1 al 11. Vamos a leer todos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Es que hay palabras que para nosotros es un momento difícil, ¿no? Para poder entender. Digamos que tienen una trascendencia que nuestro intelecto humano no alcanza como a percibir, como dijera yo, inclusive para mí es difícil hasta expresar, porque en nuestro intelecto como que no cabe, como que no tiene capacidad para poder comprender muchas cosas que Jesús dijo. De hecho, cuando Él dijo, yo creo que para mí una de las primeras palabras cuando leí era esta, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No podía yo entender cómo es que uno puede ver al Padre en Jesús. ¿Cómo es que uno puede ver a Jesús? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ellos no comprendían, es que nuestro intelecto humano no alcanza. Y pienso que debido a eso es que nosotros, como no éramos, digamos así, del conocimiento de la Biblia desde el Antiguo Testamento, entonces no podemos casi comprender el Nuevo Testamento. Y mucho menos ahorita cuando nosotros hemos llevado una vida de fe, entre comillas, religiosa. Nuestra vida de fe, antes de conocer a Jesús y a Dios como Padre, llevamos una vida idólatra. Idólatra es que nos imaginábamos a Dios como haríamos, y lo único que conocíamos en el trayecto de nuestra vida era que somos pecadores. Entonces tenemos una forma de acercarnos a Dios a través de la idolatría. Muchas personas iban a los ídolos y llevaban ofrendas y llevaban cosas y sacrificios. Entonces uno pensando que cargando, ahorita por ejemplo en Semana Santa, cargando un ídolo podía hacer como que estaba haciendo cosas buenas. O por ejemplo llevando cualquier ofrenda dativa. Hay muchas personas que hacían promesas y una muleta y hacíamos penitencia y muchas cosas para acercarnos. Pero Dios no es la forma de acercarnos nosotros a Dios. Dios nos hizo un camino. Jesús dijo, yo soy el camino para que ustedes se acerquen a mí. No es fácil cuando Él dijo, mire, no se turbe vuestro corazón. No se turbe, no tenga como miedo, no tenga como afán. ¿Sabe? Una persona cuando no sabe cómo acercarse a Dios es complicado, y uno entiende la debilidad, y Jesús entendía nuestra debilidad y nuestra pobreza espiritual en cuanto al conocimiento de Dios. Por eso lo que Él hizo por nosotros fue podernos ayudarnos, manifestarnos cómo se puede acercar. Si Él mismo no se acerca a nosotros no podríamos acercarnos. Desde el Antiguo Testamento está enseñando cómo acercarnos, porque cuando Dios creó al hombre lo creó como uno solo, ¿cierto? Adán. Entonces primero creó a la pareja y Adán tomó a uno, que fue Adán. Luego en Adán sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. De ese uno salió la mujer, de esa mujer salieron los hijos. Pero antes estaban todos en Adán, éramos uno, todos unos en Adán. Dios es uno también. Dios es uno, y para que como nuestro intelecto no entendemos que Dios es uno y único, para poder entender Dios es uno y único, entonces sacó del uno a Adán, sacó a la mujer, y a la mujer salió Caín, Abel, ¿sí? Los dos primeros hijos, y luego de ahí salió toda la descendencia hasta lo que somos nosotros hoy en día, desde Adán, desde la primera criatura. Pero en el principio era solamente Dios uno, pero como en nuestro intelecto no podríamos hoy en día entender que Él es uno y que nosotros somos uno en Él, por eso estableció la familia.
y nosotros no comprendemos que así es uno. Uno es, o sea, Dios es uno, y para poder entender que Dios es uno, tuvo que, digamos, no tuvo que, sino que formalizó, estableció la familia a partir de Adán y su mujer. Ellos eran uno. Cuando lo separó, de ese uno sacó algo para que primero lo conociera de una manera y luego lo conociera de otra forma. Es decir, hay dos maneras de poder manifestarse Dios, digamos, entre comillas, como una familia, el padre y la madre. ¿Sí? Padre y madre. Hay una forma, digámoslo así, de entender. El padre tiene una forma de tratar a los hijos y la mamá tiene una forma de tratar a los hijos. ¿Eso sí o no es así? Si no, nosotros nos acercamos a mamá así, al papá así. Pero cuando Dios creó al hombre, desde que la caída del hombre, el hombre ha querido acercarse a Dios. Y el primero que se quiso acercar con una ofrenda fue Abel, Caín y Abel. Que los dos se acercaron y hicieron una ofrenda. Una ofrenda quiere decir, es como, ¿cómo me acerco? Entonces le agradó la ofrenda que se acercó a Abel y no la ofrenda con la que se acercó Caín. Son dos seres humanos, dos personas, dos nefesh. Nos enseñó el pastor Kim, nefesh, que es almas, ¿sí? Almas que habían tenido vida. Y luego de ahí, después de eso, el que después del diluvio, hubo un diluvio, después de esto, y se acercó otro sacrificio, otra forma de acercarse, otro holocausto, digámoslo así, fue Noé. Noé también, tan pronto pasó el diluvio, entonces también hizo un sacrificio. Pues cómo no hacer un sacrificio ante un Dios que hizo semejante cosa, que todo el mundo murió y él, es que pónganse en el lugar de Noé, está con su familia, Noé, su esposa, sus hijas y sus hijos y las esposas de sus hijos, y todo el mundo ya no quedaba nada. Entonces, ¿qué hizo? Bajó, hizo un sacrificio, un holocausto, y se acercó de esa manera, y dice que eso fue como un olor fragante para Dios, porque se acercó como a darle gracias por esa oportunidad que le había dado de ser salvo a pesar de todo, haber visto la muerte de todo el mundo antiguo. Después de eso llamó Dios a Abraham y le dijo, bueno, voy a probar. Y probó Dios a Abraham y le dijo, sacrifícame a tu hijo en holocausto, tráemelo y sacrifícamelo a mí, a tu amado, al único. Claro, tenía otro que era que no era de su esposa propia, pero en esa familia también, en Abraham, que tenía familia y tenía esposa, le dio solamente un hijo. ¿Y cómo me acerco? ¿Cómo acerco? Voy a probarte, voy a probar a Abraham, a ver si se acerca a mí como yo quiero. Entonces Abraham puso por encima a Dios, por encima del amor por su hijo. Se acercó a Dios para sacrificar, para ofrecer, como una forma de acercarse, agradarle a Dios, a su propio hijo. Increíble. O sea, ¿qué fue lo que Dios le encontró a Abraham, que le dijo, no temas, no hagas nada sobre el muchacho, ya sé que temes a Dios, o sea, sé que me amas, que hay un amor más grande por mí que por tu propio hijo, ¿sí? Porque se estaba acercando esa alma, ese nefesh se estaba acercando hacia Dios, y Dios aceptó ese sacrificio, esa forma de acercarse, y dijo, usted va a ser como el patrón, como el padre de todos, y usted le va a enseñar a todos los hijos cómo acercarse. Sin embargo, le había dicho que toda tu descendencia estará prisionera y cautiva en Egipto, tu familia. Acuérdate que estamos hablando de la familia, esa descendencia que fueron de Abraham, salió Isaac y luego Jacob, y de Jacob salieron 12, salió una familia, y Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel. Israel es ahora una familia que nació desde Adán, luego de la familia de Noé, y luego de la familia de Abraham, y ahorita estamos hablando de la familia de Jacob. Pero siempre está hablando Dios una familia, los ve como uno, nos ve como uno, ¿sí? Como uno. Porque de uno salimos todos, de él salimos todos. Ahora, escuche, ¿cuándo salieron los 12 hijos? Cuando estaban los 12 hijos de Jacob en Egipto, se multiplicó y se llenaron. Sin embargo, Dios los sacó de allá. Pero cuando los sacó al desierto, también les enseñó cómo acercarse a Dios, porque ellos venían de un mundo idólatra, un mundo en el que adoraban a los becerros. Entonces dijo, sacrifícame un becerro, ¿sí? Para cuando salieron, sacrificaban un becerro, o sea, maten sus ídolos. Y porque digamos que ellos no adoraban, digamos, Israel como tal, en Egipto, ellos sabían que en Egipto se adoraban los becerros y estaban acostumbrados a adorar los becerros. Sin embargo, dijo, antes de salir sacrifica el becerro, o sea, sacrifica tu idolatría y ven a mí. Y por eso fue que ellos pudieron salir con la sangre de ese cordero, ellos pudieron llegar al desierto.
Sin embargo, cuando no encontraron a Moisés, volvieron a levantar el becerro y Dios dijo, no, ustedes todavía tienen, ahorita tienen que también dejar su corazón. Comencemos otra vez, les iba a dar la ley, pero ahorita, hasta cuando ustedes no digamos que molieron ese cordero, pensaban que ese era el que nos sacaba, ahorita lo molieron, volvieron a hacer, volvió les dio la palabra, volvió les dio la ley, y ahorita sí pueden seguir adelante. Después que les dio las 10 mandamientos, luego les dijo cómo acercarse, Levíticos. Hoy están, digamos, esta semana en Israel están llevando su vida de fe de acuerdo desde cuando comienza el año. Para ellos comienzan a leer también la Biblia, la Torá, o sea, las lecciones de vida. En este momento están leyendo las ofrendas, comenzaron el libro de Levíticos. En el libro de Levíticos, en el capítulo 1, me cae a mí como de película lo que ellos están haciendo y lo ponemos en tiempo real. ¿Por qué? Porque Dios les está enseñando cómo acercarse. Acuérdense que estamos predicando durante este tiempo una especie de saga, ¿sí?, de fe y servicio a Dios, ¿sí? Que comenzamos desde la última de la Santa Cena, comenzando el año. Cuando terminó y comenzó el año, comenzamos y hice una pregunta: ¿cómo hace usted para confiar en alguien? Entonces muchos me dijeron cómo hacían para confiar y cómo es que pueden entregar su confianza a alguien. Lo mismo, nosotros unos dijeron, no, yo confío solamente en mis hermanos, yo confío en mi papá, yo confío en mi mamá, yo confío en fulano, o no confío en nadie, o yo hago así. Lo mismo. Entonces, cuando nosotros hemos hablado de fe y confianza, estamos hablando que solamente Dios pudo hacer que Dios cargó, ¿se acuerdan? Los títulos de las prédicas de aquí hacia atrás, que Él no solamente nos perdonó, nos redimió, que fue cuando hicimos Santa Cena, que con 3 copas, y la última copa entonces salió. Luego comenzaron las prédicas de fe y confianza para servir a Dios. Y luego después de ahí dimos es que podemos confiar solamente en alguien que puede tener paciencia, también que carga nuestro pecado, también soporta también todo lo que le hemos hecho, tiene paciencia, ¿sí? Luego dijimos limpia los pecados, ¿sí? Luego corrige y finalmente hace bien y misericordia fue la semana. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con la parte más alta de Dios, digámoslo así. Dios altísimo, como envió al rey en la corona, en su corona, digámoslo así, lo que lo hace rey es que Él tiene misericordia, y en la misericordia tiene todos estos títulos, digámoslo así, que carga con nuestro pecado, que nos limpia, que también nos perdona, que también nos hace bien. Pero aparte de eso, no guarda para siempre el enojo. El título de la prédica es no guarda para siempre el enojo, pero estamos hablando de la misericordia de Dios que contiene todo esto, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos enfocados? Bien. La prédica de hoy, que tiene que ver con ese atributo de Dios de misericordia, en su misericordia no solamente carga, perdona, limpia, pasa por alto, todo esto, sino que también no guarda para siempre el enojo, ¿sí? Y mira cómo se acerca a Dios. Mire, yo no sabía cómo hacer esta enseñanza y estaba orando cómo poder hacer esta enseñanza, y resulta que ayer, casualmente, yo creo que Daniel y Juliana lo van a entender hoy, y yo lo comprendí y hoy lo puedo experimentar mejor, porque yo estaba en el mercado y como pues los sábados también por la mañana salgo y hago el mercado para la casa, pero entonces ellas habían también salido porque ayer sábado pues es festivo, no trabajan el sábado, entonces estaban haciendo sus diligencias. Cuando vine a recogerla me dijo, te invitamos a desayunar. Entonces yo dije, pues no, o sea, para mí era extraño, digámoslo así, que los 3 y me invitan a desayunar. Entonces dije, ¿es el día del padre? No. ¿Es el día de cumpleaños? No, ¿es el día del hombre? No, ya pasó. ¿Qué? Entonces, pero el año pasado, si ustedes recuerdan, yo dije, yo no quiero que me celebren día del padre, yo no quiero, sino que yo quería experimentar esa sensación de ser padre sin que sea el día del padre, sin que sea el cumpleaños, sin que sea el día del hombre. Era algo que yo quería como entender, como vivirlo, ¿sí? Entonces tuve una sensación muy bonita. Mis hijas me invitaban, no era tanto la invitación, no era tanto el desayuno en un restaurante, sino la sensación de acercarnos como que estamos ahí los 3, ¿sí? Pero ellas vieron algo, Dani vio algo, Juliana vio algo muy nos llamó mucho la atención. Estábamos hablando y entonces cerca estaba una familia también, y llegó el papá con sus 2 hijas a desayunar, pero más jóvenes. Las 2 niñas eran unas chiquitinas como de 6 y 4 años, tal vez diría yo, y el papá era como yo, con barba pero no tan blanca y ellas estaban grandes. Increíble, o sea, yo decía, yo sé que el Señor todo lo que me pasa me ayuda para bien, y yo estaba como, ¿cómo hago para enseñar esto, que tú no guardas para siempre el enojo? Entonces
les hice una pregunta a ellas, ¿no? A ver, les dije a esa pareja, le dije, dentro de unos años ustedes van a estar como aquí. Dentro de un año ustedes, sus hijas lo van a estar invitando. Sí, sí, que inviten, que inviten. No es tanto por la invitación, o sea, no es tanto por la invitación, es por el hecho de que crecieron y yo de niño, yo era el que procuraba todo su bienestar y ahorita ellas adultas, entonces invitemos a papá, como acerquémonos a él, acerquémonos a él, acerquémonos. En otra palabra, acerquémonos. ¿Sí? Acerquémonos. ¿Qué hay que hacer? Pues entre las dos se ponen de acuerdo, yo pago. No es tanto quien paga, sino acerquémonos. Son tres almas de un padre y otro, y había algo que no estaba, era la mamá, pero la mamá la habían invitado antes, entonces ella estuvo en mi lugar un día y no veían al papá, otro día vino al papá pero no está la mamá, ¿sí? Escuchen lo que les voy a decir, esto que estoy diciendo es muy importante para que entiendan, que yo no sé cómo expresar esto. Cuando vieron a la mamá, entonces no ven al papá, pero cuando ven al papá no ven a la mamá, sin embargo somos una familia, ¿sí? Y yo estoy viendo esta familia pequeñita y yo decía, uy, cuando me vi yo dije, uy, cuánto entendí parte de allá, de 4 y 6 años que de pronto se llevan a hoy la edad que tienen, cuánta disciplina no han recibido, cuántos problemas no hemos tenido que de pronto, y ahorita estábamos como en un reposo y ay, hoy es sábado, hoy es reposo, hoy no hay trabajo, hoy es descanso. Entonces todo comenzó como a tener sentido, Sabbat, mi familia y yo, como en un reposo, como que nos acercamos sin tener, digamos, invitémoslo para ver si nos contentamos con él. Ninguno tenía como un afán, ¿sí? O sea, no era el Día del Padre, no era acerquémonos y le pedimos perdón, no, era cómo acercarse a un papá. Después de haber recibido disciplina, pero ya hoy adultos, veo yo a mis hijas pues al frente ya como adultas y viéndome, yo me veía como reflejado. ¿Por qué digo esto? Ahorita lo van a comprender mejor. Cuando nosotros estamos llevando una vida de corrección y disciplina, el Proverbios capítulo 23 que estamos viendo ahí, Proverbios capítulo 23, ¿sí? Yo los puse en la hojita, Proverbios 23, 12. Ustedes leen un poquito más, ya como tarea. Proverbios 23, yo solamente voy a leer desde el 12. Dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos y las palabras sabias a la sabiduría, ¿sí? No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Eso, mira, un día yo decía, ay, yo discipliné a mi hijo, ¿yo qué hago? Entonces, disciplínalo. Uno no entiende, es decir, uno no sabe por qué es tan importante corregir a un hijo, por qué es importante disciplinarlo. Y es muy diferente disciplinarlo o castigarlo o darle con vara, y uno sabe que lo que uno está haciendo, aunque ellos son niños, ellos no entienden. Sin embargo, la cara que ven es como la cara del papá, y la reconciliación a veces es con la mamá. Sin embargo, dice también, perdón, ¿dónde voy? Espérate, ¿dónde voy? ¿13? En el 13. No rehuses corregir al muchacho, no rehuses, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Usted quiere que el niño muera o no muera? Ahí en Juan, hoy les envié un texto de primera de Juan capítulo 4 al finalizar, que dice, hay pecado que es de muerte, por el cual no pido yo que se pida. Sí, hay pecado por el cual no pido que se pida, es pecado de muerte, porque toda transgresión es pecado, ¿sí? Pero hay pecado que no es de muerte. Entonces, con los hijos uno no está pidiendo, no se está acercando como que tenga algo contra alguien, ¿sí? No ha cometido nada malo, pero toda la vida ha tenido una disciplina y lo ha librado de la muerte de la disciplina, todo lo que ha pasado de la disciplina. Dice 15, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Dios me está diciendo que si yo lo disciplino, lo alegro a él, porque yo lo corrijo al muchacho, ¿sí? Si yo lo corrijo, yo voy a alegrarlo a él. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Por dentro las entrañas es como el sentir, ¿sí? El sentir. Lo que yo sentí ayer, yo le decía, tengo una sensación rara, tengo una sensación diferente. Entonces, como estábamos en esa situación, les hice una pregunta. ¿Entendieron qué es la diferencia de la ley y el evangelio? Porque yo al ver la época de los niños,
en que eran corregidos, y luego la época de los adultos ya la corrección es diferente. La ley es una cosa, entonces ellas me dieron su punto de vista. Daniel, Juliana me habló de una forma plana, digámoslo así, a lo largo, y Daniel me habló de la ley de una manera de círculo, como que se repite, espiral, como espiral. Entonces dije, las dos están bien, porque uno es a través del mundo y la otra es a través de la repetición y la repetición y la repetición. Las cosas se repiten, ¿sí? Entonces lo que le pasó a Israel es como una vuelta que nosotros damos a Chichún, lo que le pasó a Israel. Ellos vieron a Israel como, no está, hoy esa parte de la familia no está incluida, ¿no? No estoy hablando de Israel cuando estoy hablando de mi familia, estoy hablando ya de padres e hijos. Ahí no estaba, ayer no estaba hablando de Israel, no estoy pensando en Israel, estoy añadiendo Israel para que entienda la familia, para que entiendan que es la familia. Para ellos, los israelitas, en la idolatría, Dios siendo su Dios, ellos eran como la familia de Dios. Por eso al terminar el Salmo, cuando ustedes ven el Salmo, al terminarlo, dice en el versículo 48, aparte que lo exalten los ángeles y toda la creación, todas las criaturas, finalmente, dice 14, Él se ha exaltado, el versículo 14, Él se ha exaltado, Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alabarle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya, a Él cercano. ¿Qué quiere decir a Él cercano? Cercano siempre es como familiar. Familiar, es muy familiar, es muy familiar. Usted dice, usted tengo un primo cercano, este es un primo lejano, este es un fulano cercano, este es un sultano cercano, ¿sí? Nosotros somos hijos, quiere decir que somos cercanos. Cuando nosotros decimos que somos cercanos, quiere decir que somos familias, cercano o familia. No, entonces también, ese cercano es mirar cómo nos acercamos. Si Dios nos acerca a nosotros, ¿cómo nos acercamos? ¿Me comprenden? Al Dios único, escúchenme, al Dios único, ¿cómo nos acercamos? Cuando nos acercamos a Él como el ídolo, entonces Dios se cansó de la idolatría. Entonces enseñó cómo hacer cercanos. En Levíticos capítulo 1, en Levíticos capítulo 1, que digo yo que me parece muy bueno haber comenzado. Ellos comenzaban la lectura. Yo a veces sigo lo que ellos están haciendo para poderme poner en contexto. Ustedes solamente piensen lo que estoy diciendo en cuanto a familia por ahora familia, y el título de la prédica es no guardará para siempre su enojo, ¿sí? Entonces Daniel y Julián, ve, mi papá no está bravo como siempre, no tiene la correa, como que todo, yo cuántas veces lo vi bravo, pero no, hoy no está bravo, como que no guardo para siempre su enojo, ¿sí me comprenden? El título de la prédica es no guardará para siempre su enojo, porque como padre, como padres, porque cuando yo hablo, digo que no ven a Juanita, pero cuando yo hablo de mí, estoy hablando de Juanita y de mí, porque somos uno, ¿sí? O sea, de mí salieron las dos, yo no es que la ignore, todo lo contrario, todo, y por eso digo que van a entender más lo que les estoy diciendo cuando entiendan el uno y la familia, porque un tiempo me veían a mí y se están viendo reflejados, esto es como un espejo, nos vemos reflejados con esta familia, y yo me veo reflejado cuando era joven y ellos se ven reflejados cuando eran niñas, ¿sí? Pero cuando me ven a mí como papá, pero no saben que también está la mano la ve, entre comillas, ven a Cristo pero no ven al Padre, ¿sí? Y cuando está la mamá, ven a la mamá pero no ven al papá. ¿Qué quiere decir? Que en el Antiguo Testamento no veían ni al Padre ni a la Madre, sino que veían a un Dios omnipotente que lo veían solamente como lo está viendo el Salmo, el creador, el que da todo, y era así forma cercana. Ellos eran sus cercanos, eran como su familia, digamos, eran familiares. Entonces termina diciendo a sus pueblos cercanos. Entonces les enseñó cómo acercarse. En el capítulo 1 de Levítico número 1, versículo 1 dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofreciera ofrenda a Jehová de ganado, vacuno, oveja, ¿cómo acercarse? Así comienza. O sea que el libro de Levítico se enseña cómo acercarse de tal y tal y tal y tal y tal y tal manera. Entonces, ¿cómo acercarse? Capítulo 2. Ahora, la primera forma de acercarse dice, ¿cuándo? ¿Cierto? Capítulo 2, versículo 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Escucha, póngame cuidado. La forma de acercarse, oblación quiere decir es para reconocer la deidad. Cuando alguna persona, el pastor Chun, en que comenzamos el seminario esta semana, nos enseñó que persona quiere decir alma. En la traducción original es alma.
Lo que pasa es que al al poner persona y no quitar alma, está poniendo la persona mirando la carne. Pero aquí, en el original, dice alma. O sea, cuando un alma se acerca, quiere decir, ¿qué quiere decir Dios con esto? Cuando una persona, cuando un alma se acerca, estoy viendo su corazón. ¿Sí? ¿Me comprenden? Cuando un alma se acerque, estoy viendo su corazón. Lo vio en Caín y Abel, lo vio el alma que también se acercó en Noé, vio el alma también de Abraham, y está diciendo cualquier alma que se acerque a mí, ¿cómo acercarse? ¿Me comprenden? Al Dios único, al Creador. Entonces, de acuerdo a lo que vayan conociendo, entonces de acuerdo a esa creación, de acuerdo a cómo lo creo, se va entregando, se va acercando. ¿Cómo me acerco a un Dios como el Salmo 48, que es el creador, que los ángeles lo acercan y ellos ven Dios tan poderoso? ¿Cómo se acercaban? Se acercarán de la siguiente manera: con harina. Con harina. Harina. Con harina, sobre lo cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Harina. No le dijo tráigame oro, no le dijo tráigame plata, no le dijo tráigame un becerro grande. Harina. Harina es lo que puede tener cualquier persona pobre, porque con la harina se hace el pan, y el pan es para los pobres. Imagínate, cuando yo fui ayer a desayunar con ellas, pues no era tanto por el sitio ni nada, sino digamos que era como mirar que era algo sencillo, ¿sí me comprende? Algo que no era como preparado. Vuelvo y digo que no era por el día del padre, ni el día del hombre, ni mi cumpleaños, sino como si fuera algo sencillo con aceite, que tiene como ese sabor de humildad, digamos así, de sencillez, un corazón sencillo. Es mi papá, o sea, no estamos peleados, no estamos nada. Puede acercarse porque es mi papá. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? ¿A dónde quiero llegar con esto? No guardará para siempre el enojo, ¿sí? Entonces ahorita sí hablemos de nosotros como padres e hijos, y hablemos como Dios el Padre y nosotros sus hijos, cómo acercarnos a Dios Padre. Lo que pasa, vuelvo y digo, es que para nosotros, en nuestro intelecto humano, en nuestra sabiduría, si no hay inspiración, no cabe cómo podemos nosotros acercarnos a Dios como Padre. Mire, yo creo que una de las primeras veces que grité ayuda a Dios como Padre fue una vez que estuve en Corea y necesitaba tanto su ayuda, porque estaba pasando un momento tan difícil, que yo no decía Señor ni decía Jesús, yo decía Padre. Gritaba muy fuerte, quería como que se me saliera todo lo que tenía por dentro al decir Padre. Y Él tuvo cuidado de mí durante todo ese tiempo, porque observé en cada cosa que me pasaba cómo tenía cuidado de mí. Padre. Cuando uno habla Padre y lo habla desde adentro, desde el alma que se acerca, Él recibe como Padre. Lo que pasa es que nosotros, vuelvo y digo, nosotros nacimos en unas circunstancias de idolatría, y nos enseñaron desde pequeñitos que todos somos hijos de Dios. Entonces mucha gente se acerca a Dios como Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santo. Vuelve y repítalo 20 veces. Dígalo 20 veces, dígalo 50 veces, Padre nuestro. Entonces está Padre. ¿Cuántas veces llevo? Es como decir, ¿me comprenden? Como decir, hoy es el día del Padre, ¿cuántas veces me toca? ¿Cuánto me toca pagar? No es cuánto toca, es la forma en que se acerca, es la manera en que Dios dice, con sencillez, con corazón sencillo. O sea, yo necesito grandes cosas. Añada el incienso, quiere decir es que esto suba a mí, solamente que tenga una fragancia bonita, que sea grato el incienso. Es un olor agradable, ¿sí? Como que trae un perfume, trae una sensación. Es lo que yo les decía, yo tengo como la sensación que no se puede expresar con respiración, sino que es de por dentro, como de las entrañas, como de una sensación que yo no quería que acercarme a ellas porque es el día del Padre, porque es mi cumpleaños, porque no, sino que usted viene al culto y usted no se acerca como se acercaba antes, como a la idolatría. No, es que me toque ir al culto porque necesito pedirle tal cosas. Entonces yo no vi en ninguna de ellas dos que me estaban ofreciendo un desayuno para pedirme algo, o para que yo quitar mi enojo, o para algo, sino porque queríamos estar un momento como ahorita en el culto. Entonces cuando comenzó el culto, yo quise como presentarme como hijo, como con esa sensación que ellas me dieron, para presentarme delante de Él con sencillez, diciéndole, Padre, gracias porque tú has pasado por eso. Menos mal, tú no estás para siempre conmigo. ¿Por qué? Porque yo también a veces Él me castiga. Mire, Hebreos capítulo 12.
Hebreos capítulo 12. Estamos hablando de fe y confianza en Dios. Una saga, ¿sí? Que, que carga con el pecado. Entonces estoy hablando de mi familia como por poner ejemplo. Que cuántas veces de pronto no les tuve que regañar. Imagínate las veces que uno como a los hijos tiene que regañar. ¿Usted por qué no es así? Ta, ta, ta. Y sin embargo, le da uno para la lonchera. Como con la fuerza, ¿no? Y sin embargo le doy techo. Y sin embargo le doy la comida. Y sin embargo le doy, y me hace mal otra así, cargo, y fuera de eso limpia, ¿sí? Y pasa por alto. Pero yo creo que una de las cosas más bonitas es que cubre. Tengo que hacer esa predicación. Porque no solamente eso, sino que no publica, digamos, el pecado, ¿sí? No está, uno confía en una persona que no publica su debilidad, que es otra forma de la misericordia. Estamos hablando de las expresiones de la misericordia de Dios, que no tiene por qué estar ventilando lo malo que hagan los hijos a los demás, ¿sí? Que Dios no quiere eso, todo lo contrario. Él lo que quiere es, imagínate, pues mandar a Jesucristo a que cargue con nuestro pecado, nos soporta todo lo que hicimos y lleva todas nuestras iniquidades y nos tiene paciencia y pasa por alto. Es que es mucho. Entonces nosotros como padres pues nos damos cuenta que hacemos muchas cosas, pero hay una cosa que como padres nos pasa, es que no guardamos para siempre el no. Es que no haya persona que le duela más, sino los mismos padres disciplinar a los hijos. Ellos no lo saben. Los hijos no sabemos. Cuando somos hijos nosotros no sabemos. O ellos no saben que cuando estamos corrigiendo o disciplinando, cuando lo hacemos según la Biblia, por amor, para que no muera, le duele a uno más a veces porque uno no sabe después como, ojalá venga rápido y como que se acerque nuevamente a mí sino entendiendo, teniendo sabiduría, por qué lo hizo, ¿sí? Y para qué lo hizo. Entonces, cuando pasa el tiempo, entonces yo por eso que digo que tenía una sensación como que después de pasar todo el tiempo saben que no guardé el enojo para siempre, sino que estamos ahí como, eso se llama reposo. Cuando nosotros por primera vez recibimos la gracia, que Jesucristo derrama su sangre, cargando con nuestro pecado y luego pidiendo perdón por nosotros, y con una sola ofrenda Él abrió ese camino para que nos acerquemos a Dios, y luego al aceptar esa reconciliación Dios el Padre nos envía el Espíritu Santo. Aunque nosotros ahora no vemos el Espíritu Santo, ciertamente está. O sea, ustedes me ven a mí, pero no ve Espíritu Santo, ¿cierto? Ayer me veían a mí, pero no veían al Espíritu Santo, no veían a Juanita, ¿me comprenden? Cuando estaba Juanita no veían al papá, pero sí estaba el Espíritu Santo. Quiero decir eso. Cuando Jesús está diciendo que yo no tenga temor, no se frustre, no tenga problema, que en la casa de mi Padre, es como, ahí estaba con él el Padre. Intrínsecamente estaba con él porque el Padre estaba en él, porque él es uno, ¿sí? Y cuando es familia, como cuando somos hijos de Dios, somos los cercanos, somos la familia. Entonces cuando uno disciplina a un hijo, digamos que a uno le duele. A Dios también le duele disciplinarnos. No crea que lo está haciendo con gusto. No crea que a él no le duele y no quiere que se acerque. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros nos acercamos a él, nos acercamos de la forma idólatra. Y pensamos que dándole, no, regalémosle y pongámosle y llevémosle. Y entonces para menguar su ira. No, eso es idolatría. Eso es lo que Dios quería que Israel no tuviera, la idolatría, que se guardara de los ídolos, que tuviera fe y confianza en acercarse a Dios como Padre, porque hay pecados que se pueden perdonar, pero hay pecados que no se pueden perdonar. Entonces una cosa es la disciplina para nosotros, estoy hablando ahorita casi como hijos, o sea, como el ejemplo de haber visto cuando eran niños y ahora como adultos cómo nos acercamos a Dios. Entonces no hay que acercarnos cuando estamos cometiendo eso de otra manera, sino como Él la dijo. Entonces, capítulo 12, versículo 7. Dice, leamos desde el 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, Él es ahorita nuestro mediador. Él es el que, vuelvo y digo, escuchen lo que les digo, Él es el que, como ayer estábamos, nosotros tres, estábamos aquí, pero ¿quién es el que no se veía? Juanita, ¿sí? En este caso, a quien no vemos es a quién, a Jesús, ¿sí?
Estamos ante el Dios el Padre, pero vemos a Jesús. Vemos a Jesús lo que hizo, pero no vemos al Padre. ¿Está escuchando? ¿Está entendiendo? Más o menos. Más o menos. Por eso digo que era muy difícil porque no cae en nuestro intelecto, porque es que decirle que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no es fácil. No es fácil. Y yo decía, Señor, dame algo para que yo pueda expresar esto. Entonces, si ellas me ven a mí y no ven a Juanita, pero si están ellas dos es porque existió Juanita. Porque entonces, ¿de dónde salieron ellas? ¿Sí? Y cuando Juanita estaba, entonces decía, ¿y dónde está el padre? Porque si para ellas están acá con la sola mamá, no puedo. Tiene que haber un padre. ¿Me comprenden? Ahora, hablando de nosotros como humanidad, nosotros estamos aquí porque Dios es y nos creó. Creó la familia para que podamos comprender cómo acercarnos a Él como Padre. ¿Sí? Entonces, antes nos acercábamos a un Dios que no conocíamos, como si fuera un ídolo, y le llevábamos ofrendas, pero no veíamos nada. Solamente estábamos como ciegos, como oscuro. Dios, pero ¿qué? Entonces tenía que ir a un ídolo y mirar la cara de algo. ¿Sí? De una cosa de yeso, ¿sí? Y en las iglesias muchas veces inclusive les hacen conocer, les hacen creer en un Dios que verdaderamente no es. Dios es bueno y Dios esto y Dios esto. Y resulta que cuando van a mirar, ese no es Dios. Y se acerca, claro, como estos pastores por plata o por dinero, entonces dicen lo que la gente quiera, entonces llevan la plata, llevan todo, dicen que traigan las ofrendas y que traigan todo eso, y la gente pensando que con esas ofrendas van a acercarse a Él. Pero no me dijeron ellas, venga, les voy a dar plata, ven papi que les voy a dar plata, porque no necesitaba la plata, necesitaba acercarme a ellos, o que ellas se acercaran a mí. Pero muchas iglesias lo están haciendo, no pensando en el alma que se acerca a Dios, sino que ellos se acerquen para traer la plata. Es como idolatría. Entonces ven al pastor, digámoslo así, voy a hablarlo. Miren eso en Jeremías capítulo 7. ¿Sí? Lean Jeremías capítulo 7 y lo van a comprender mejor. Que ellos estaban yendo, era según sus ídolos y según lo que ellos pensaban, y por eso Dios los castigaba siempre, porque siempre terminaban en idolatría. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo acercarnos a Dios verdaderamente a través de un sacrificio tan sencillo, digamos tan grande, porque esto solamente Dios lo puede hacer, es Jesucristo. Pero nos disciplinó durante un tiempo, digámoslo así, cuando no conocíamos a Él, estábamos en pecado de muerte. Cuando vino Jesucristo, nos reconcilió con Él, y luego es como, entre comillas, nació la familia. Entonces nació Daniel y Juliana. Ahí sí comenzamos a hablar de una familia, ¿me comprenden? Cuando nosotros nos bautizamos, podemos decir que entramos al cuerpo de Cristo para formar parte de Él, estar en Él, vivir en Él y morir en Él. ¿Sí? No lo vemos, pero estamos en Él. Como lo digo yo también. Otra forma de decirlo. Cuando Dios nos creó a nosotros, somos almas o espíritus, como decir que Dios, estamos en Él, y al estar en Él somos como células. Células, y hay unas células que mueren, ¿sí? En nosotros hay células que mueren y se regeneran. Hay células en este mundo, gente que nace, muere y no se regenera y muere, ¿sí? Como células. Pero a Dios le duele ciertamente cada persona que moriría. Le da pesar por esa célula que se está muriendo. ¿Me comprenden? Pero nosotros nos vemos tan pequeñitos que a veces no creemos que Dios puede fijarse en nosotros. Pero si nosotros formamos parte de ese ser que Dios nos dio vida, también le dolíamos. Entonces, ¿qué hizo? Nos dio vida. ¿Sí? Nos dio vida, nos dio la vida de Cristo para que esa vida fuera eterna. Y todos nosotros, al unirnos, formamos parte del cuerpo de Cristo, que estamos en Él, que somos como en Él. Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo estoy en Él y Él está en mí. Entonces, como Él está, el Padre está en Él y Él está en el Padre, ¿cómo no vamos a verlo? Entonces es difícil, pues digo que no cabe en nuestro intelecto. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? A través de ver una familia común y corriente, que si nosotros vemos papá, mamá, hijos, somos como seríamos uno, ¿sí? Que en un momento no se vio, sí, no estaba. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino, el Padre no estaba, pero el Padre estaba en Él. Vuelvo y digo, ¿cómo hace que ellas dos estén? Entonces, ¿dónde está el Padre de ellas? ¿Me comprenden? Ahí está Jesús está diciendo, Él es mi Padre. Entonces yo los voy a ayudar a acercarse al Padre, no se preocupen. Yo soy el camino para que se acerquen. Yo voy a hacer una ofrenda para que se acerquen a Él. Porque en la casa del Padre hay muchas moradas. O sea, podemos entrar a morar en Él, en el Padre, como si fueran a morar en Él, y luego ustedes estando en Él. Yo los voy a ayudar a que se puedan acercar a Él, sin que estén pensando que tienen miedo de morir, sin que tengan miedo.
No se turben, no se asusten. Yo quiero ayudarlos, yo quiero conducirlos para que tengan ese encuentro con Él. En un reposo, en un día de reposo, como en el reposo. ¿Cuál es el reposo de Dios? Entonces se veía que era el Sabbat. ¿Sabbat qué quiere decir el reposo? Nosotros entramos al reposo cuando nos bautizamos y a partir de ahí formamos parte de la familia de Dios. Ahora somos sus cercanos. Nos acercamos a Dios como sus cercanos verdaderamente de sangre, porque tenemos su sangre, la sangre de Cristo está en nosotros, su palabra, su carne, su sangre, somos como carne y hueso de Él mismo. Así que cuando Él nos disciplina, a Él mismo le duele, porque estamos en Él, porque somos su carne, somos su sangre, somos sus parientes. ¿Me comprenden? Siempre que nosotros cometemos algo y nos disciplina, a Él le duele porque sabe que nosotros inclusive en ese dolor de eso, hasta nos podríamos alejar y morir. ¿Sí? Pero está en nosotros entender que la disciplina es muy buena. ¿Por qué? Dice, considera aquel que sufrió tal consideración. Estamos en el capítulo 12, versículo 4. Comencemos de 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a vos, hijos, se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que toma por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sí? ¿Dice ahí? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no se nos disciplina, no somos hijos, somos como el Antiguo Testamento, como que no somos hijos. Pero cuando uno ve que en su vida, todo lo que Él ha hecho, desde que usted se bautizó, y el hermano que hizo la oración de representación por nosotros dijo: perdónanos por no sé qué, perdónanos por eso. Yo, mientras él decía perdónanos, yo decía: ay, gracias porque no guardas para siempre el enojo. Que es que no predicamos: ay, Señor, perdónanos porque no guardas para siempre el enojo. Perdónanos porque no, perdónanos, ay, sí, porque no guarda para siempre el enojo. Porque nos estamos acercando a un Padre, pidiéndole perdón, si necesita pedir perdón, entonces no guarda para, pero tendrá disciplina. No sé cómo será la disciplina con cada uno. Yo no sé cómo lo disciplina usted. Pero lo que estoy diciendo es que cuando usted se aleja, por algún motivo, no se aleja hasta la muerte, porque hay pecado que es de muerte. Si una persona llegara, si de pronto yo llegara, entre comillas, hablando humanamente, si yo llego a morir, entonces yo muero, y me dice: vamos a invitar a papá. Ay, ¿verdad que él murió el año pasado? ¿No? Dice: no, pues más bien recuérdenme con una foto, digámoslo así. Pero ya la foto no puede hablarles, la foto no puede desayunar con ellas. Pero si está vivo, entonces es momento, es tiempo de reconciliación. Y es tiempo que, si lo puede hacer, habrá un día que tenga paz y pueda acercarse fácilmente. Usted debería venir, nosotros deberíamos acercarnos al culto como el Sabbat. Como si no deberíamos acercarnos porque: ay, voy a buscarlo porque es que tengo pecado, voy a buscarlo porque me toca, voy a hacerlo porque me toca, porque ay, no, porque debe estar bravo conmigo, entonces, ay, mire que me está yendo mal, Señor, no, es que de pronto está mal, es que porque no he ido a la iglesia, me está castigando. No sé. Para mí los castigos no es eso. Para mí el castigo es que quita los dones espirituales. Para mí el castigo es que deja la relación con Él. Para mí el castigo es que no se puede acercar a Él. Para mí el castigo es que no le escucha, que no lo oye, que no le está diciendo: no, no te voy a contestar ahora, me tienes bravo. ¿Sí? Y está pidiendo y pidiendo: no puedo, porque quiere, aparte de hacer eso, y ni siquiera se arrepiente. Primero arrepiéntase. ¿Sí? Como un hijo se arrepentiera. Digo, Daniel y Juliana cuántas veces no discipliné, pero se arrepintieron y por eso están al frente. Pero no estaban allí para reconciliarse, sino que estaban allí porque querían acercarse, como padre e hijo. El culto es eso. Cada vez que nosotros venimos al culto, deberíamos ya estar reconciliados y sentir que estamos viviendo en el reposo. Hoy, cuando comencé a rendir el culto, entonces yo decía: Señor, vamos a rendir este culto como la sensación que tuve ayer. Que tú puedas sentir esa sensación, que no es por esto, no es por lo otro, no es porque estoy mal, no es para agradarte así, sino porque es mi alma, mi espíritu que se acerca a ti para tener un momento de reposo. Porque yo he entendido que durante toda mi vida, ay, menos mal que el Señor no ha guardado mi ojo, antes me ha limpiado. ¿Se acuerdan la prédica? Que limpia también los pecados, que carga con el pecado, que tiene paciencia. Porque en la misericordia de Dios, los atributos de Dios, es todo esto que hemos venido predicando. Que nosotros deberíamos proyectar también a otros. O sea, nosotros tampoco deberíamos guardar para siempre el enojo, porque Él no lo guardó para siempre el enojo. Porque el Padre nuestro dice: perdónanos como también nosotros perdonamos.
Pero, ¿cómo nos acercamos a Él? No nos acerquemos como si se acerca a los ídolos, como esperando un favor solamente. Dios no quiere que nos acerquemos como pidiendo favor, porque los tales sacrificios y ofrendas por el pecado no se agradó. Él no se agradaba de ese tipo de sensaciones. Él no los agradó, sino que los disciplinó. Dice, versículo 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos sin hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí la diferencia, solamente que el ejercicio, por digo, como no es fácil, que en nuestro intelecto no entendemos cómo acercarnos a Dios, tenemos que ver una familia. Él estableció la familia para que podamos entender cómo nos acercamos. Que Dios, como digamos, como el padre que tiene disciplina y forma y castiga, pero por otro lado está la mamá que considera y cuida, y entonces sí, con la mamá como que es más fácil, entonces venga y hable con ella. Como Jesucristo cuando vino es como el mediador. Cuando Jesucristo vino, entonces vino primero, entonces ellos invitaron primero a la mamá, como si fuera, entre comillas, como si fuera mediador. No veían al papá, no veían la disciplina, pero por ejemplo, que fuera, ay, no invitamos a mamá, y entonces digamos, un ejemplo, invitemos a mamá y digámosle que por favor nos ayuda a acercarnos a papá que está tan bravo. Entonces ella dirá, no, usted solamente que mire, yo ya pagué por eso, yo hablé con él y él me pegó, fue a mí, y yo hice esto y yo pagué por lo que usted. Entonces cuando usted se acerque, no se preocupe, yo recibí la correa, yo recibí los gritos y todo, ya yo soporté toda la gritería que tenía contra usted, ya la soporté yo. ¿Me comprenden? Cristo hizo eso. ¿Por qué? Porque cuando de pronto querían venir a mí, a acercarse a ellas conmigo, y no pedían perdón ni se reconciliaban, sino que hacían, ay, démosle tal cosa para verse contenta, hagamos todo eso para ver si lo vemos contento. Yo decía, ¿usted cree que voy a recibir eso si todavía no me han pedido perdón? No nos hemos reconciliado, ¿sí? ¿Cómo va a recibir eso si no se ha reconciliado? Reconcíliese pidiendo perdón y luego acérquese. Entonces Jesucristo nos reconcilió, cargó todo. Ahorita menos mal que no carga para siempre el enojo. Pero capítulo 10, versículo 10. Versículo 5, capítulo 10, versículo 5: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expresiones por el pecado no te agradaron. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esta fue la que nos reconcilió y nos llegó a ser hechos hijos de Dios. Esta fue la ofrenda. Con una sola ofrenda, ya, ¿sí? Y ciertamente los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, ¿cuál fue el sacrificio que Dios aceptó para reconciliación? Jesucristo. La muerte de Jesucristo. O sea, ya, digamos, si Dios tenía ira, ya Él soportó. Jesucristo llevó toda la ira, cargó con el pecado, limpió. ¿Me comprenden lo que quiero decir? Cristo cargó, soportó, tuvo la paciencia, todo lo tuvo. Digo, ayer veían solamente a mí, no veían a Juanita. Hagamos de cuenta que Juanita cogió y soportó todo. Fui a hablar con ella, no, espere yo, y entonces, usted quiere, entonces, perdónele, pero ¿a quién le castigo? Castígueme a mí, diría Juanita, entre comillas. Castígueme a mí, yo llevo el pecado, yo llevo todo. Usted pone, sí, entonces para quitar, entre comillas, para quitar su ira, toda la carga del pecado, el soportarlo, la paciencia, todo vino sobre Cristo, ¿sí? Entonces Él dijo, no tengan miedo, yo voy a hacer el camino para acercarlos al Padre, ¿sí? Voy a acercarlos, yo voy a llevar todo el día. Cuando ustedes se presenten, ya está todo en paz, ¿me entienden? Cuando ustedes se presenten a Él, usted no tenga miedo, no se turbe vuestro corazón. Yo hice el sacrificio, solamente vengan como con la harina, con lo que son ustedes, con su humildad. Preséntense ante Él con humildad. Si los ha disciplinado, pidan perdón por el pecado, pero con humildad. Nunca el pecado de muerte, por el cual no pido yo que se pida, es el pecado de la incredulidad. Cuando ya pisotean el nombre de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto, no hay nada que hacer. Pero esto no. Ahora, en el versículo
Yo, no, mejor hasta aquí no me voy. Bueno, capítulo 10, versículo, vamos a leer desde el 10, vamos a seguir leyendo ahí. Así que, versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Sí? Estoy leyendo capítulo 10, versículo 25 ahora, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es que la gente que no se acerca es porque ya, digamos, o la disciplina no la aguantó, o verdaderamente estaba llevando una vida idólatra. ¿Sí? En la vida idólatra es que nunca se reconcilió, estaba en pecado, no había sido reconciliado, y quiere acercarse y quiere venir. Mucha gente llega a la iglesia cristiana pensando que con solamente hacer una ofrenda o haciendo, mucha gente va y da plata, por ejemplo, ¿sí? Voy a hacer una donación, y entonces los curas, bueno, el que sea, reciben la donación y entonces hacen oraciones y Señor, y ya perdoné el pecado porque sí, si hago una mala obra y luego hago una buena obra, entonces eso se compensa. Pero no se puede. Toca ver, su pecado original lo tiene que cargar Jesucristo, y lo único que puede pagar por el pecado original es la sangre de Jesucristo, así que Él cargó con ese pecado. Luego los pecados que nosotros seguimos cometiendo, o las cosas que nosotros seguimos haciendo, es que con nuestra carne, el alma está trabajando, para bien o mal. El pastor Chu nos enseñaba esta semana, nosotros a veces hacemos cosas buenas con la carne, a veces hacemos cosas malas con la carne. Hay gente que es buena sin necesidad de ser creyente, ¿o no? O sea, estaba haciendo bien, porque pues para eso nos envió Dios, para hacer bien. Pero si está haciendo mal, nosotros tenemos una diferencia entre ellos y nosotros. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un incrédulo y un creyente? Cuando cometemos un pecado de la conducta, o cuando estamos usando nuestra carne mal. ¿Sí? Cuando es alma, cuando ha hecho mal y se acerca a un ídolo, dice, ay, es que yo maté, entonces va y le lleva una ofrenda de votos, ¿sí? Pensando que ese ídolo puede hacer algo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios para pedir perdón por el pecado, para que el día del culto ya estemos reconciliados, estemos en paz, tenemos que llevar a Jesucristo, confesar nuestro pecado, y Él limpia. ¿Me comprende? En la semana, cuando usted está, hasta el día de ayer, usted se ha preparado hasta el día de reposo, para que ya estando en el reposo pueda encontrar hoy, en el primer día, a Dios el Padre limpio, lavado. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Durante toda la semana, estamos ensuciándonos los pies, ¿sí? Caminando en este mundo. Entonces, si llegamos a hacer algo, como Jesucristo ya cargó el pecado original y nos hizo parte de la familia, entonces si yo confieso mis pecados, ¿sí? Entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, para que en el primer día de la semana, cuando nos presentemos ante el Padre, estemos limpios, como con vestido. Gracias, ¿sí? ¿Me entienden? Porque no cargo para siempre el enojo, no está enojado para siempre, sino que mientras si usted se presenta ante el Señor, te va con su pecado, dirá el Padre Dios, ¿qué le pasó? ¿Por qué tiene miedo? ¿Me comprende? El primer día de la semana es tan importante, el culto es tan importante, porque es el momento en que usted prueba su fe. Si usted puede acercarse a Dios Padre como yo me acerqué ayer a ellas y ellas a mí, ¿me comprende? En reposo. El día del Señor es el día del reposo, del descanso, que nos estamos encontrando con Él solamente para decirle, Padre, ¿sí? Gracias por la vida, tú eres nuestro Padre Dios. Tengo esa plena certidumbre de fe, de decirle, Padre, de no tener inquietud, que yo no me estoy acercando porque hice lo bueno o porque hice lo malo o qué sé yo, sino que el primer día de la semana, siempre el primer día de la semana, nosotros nos tenemos que acercar a Él en plena certidumbre de fe, que la obra que Jesucristo, siendo nuestro mediador, al ir a Él, estamos viendo a Él, pero al verlo a Él, estamos viendo al Padre. ¿Me comprenden? Entre semana, ustedes, es como si Daniel y Juliana me dieron solamente a mí. Entonces vamos a hacer de cuenta, para terminar, para que comprendan mejor. Toda la semana de nosotros, desde que se termina el culto hasta cuando venimos al próximo culto, es como estar viendo a Jesús, como ellas viendo al papá, ¿sí? Que no ve a la mamá,
¿sí? Que no ve a la mamá. O, indiferente, no importa el sexo. O ve a la mamá y no ve al papá. O sea, cuando ve solamente uno, ve a Jesucristo, intrínsecamente está el Padre. ¿Me comprenden? Sí está. Lo que pasa es que cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo como sumo sacerdote de lo que Él está haciendo por nosotros, que nos lleva al pecado, nos limpia, para que cuando vengamos al culto y nosotros queremos rendir un culto en verdad, en espíritu, nos presentemos ante el Padre en plena certidumbre de fe. Estamos vivos, perdonados, reconciliados, no tenemos afán, no tenemos ansiedad, porque durante toda la semana buscamos primeramente su reino, su justicia. No tenemos que venir a pedirle, Padre, danos tal cosa, sino que ya estamos en un momento de quietud en el que estamos hablando. Nos está ayudando, nos está haciendo crecer, que lo conozcamos a Él, que nos conozca a nosotros, pero deberíamos estar el primer día de la semana reconciliados y en paz. ¿Sí? Que las ofrendas que estamos haciendo, sacrificios, no es porque le toca, sino porque es el Padre Dios que está recibiendo como la harina, ¿sí? Como harina, como si estuviera recibiendo de pobre, porque bienaventurados los pobres, porque ellos es el reino de los cielos. Porque si nosotros nos acercamos a Él como pobres, no tenemos nada que ofrecer, no tenemos nada, solamente te podemos ofrecer gracias por lo que Cristo hizo. Ya con eso que hizo Cristo, yo ya puedo entrar, ¿sí? Tengo hoy la entrada, escúcheme, tengo hoy la entrada gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre y nos reconcilió. Y lo que pasó entre semana, Jesucristo lo cargó, lo limpió, lo ayudó, ¿sí? Toda la semana está teniendo la paciencia y teniendo misericordia y haciendo bien por nosotros, y no cargando el enojo para siempre. Entonces el primer día de la semana usted ya puede decir, ay, tan chévere que el Señor no guarda el enojo para siempre. Entonces usted puede tener un culto lleno de la felicidad y de esa sensación que es agradable al Señor, al Padre Dios. Como yo sentía esa sensación, ay, qué agradable, que no es porque es el día para no es por eso, ¿me comprenden? Sino porque le agradó al Padre que se acercaran sin ningún conflicto, sin ningún interés, solamente porque es el Padre. Y lo recibió. Yo los hice disciplinado durante toda la vida, pero aún me dan la sensación que me aman, que quieren acercarse a mí. En certidumbre fe que me ven a mí. Cuando vemos a Cristo, vemos al Padre. Eso lo logramos solamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que no vemos. Ahora no vemos al Espíritu Santo. Cuando veían a Cristo, ¿a quién no veían? Al Espíritu Santo. Pero estaba el Padre. El Espíritu Santo es el Padre, tanto en el Padre como en el Hijo. O sea, el Padre es Espíritu. Y cuando estaba en el Hijo, entonces cuando Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, cuando me ven a mí, ¿a quién ven? Al Espíritu Santo que está orando en mí, pero que me lleva al Padre. Con la sensación de ya ser hijo de Dios y por la inspiración del Espíritu Santo que me recuerda que mis pecados son perdonados, el Espíritu Santo me recuerda, tranquilo, Él cargó el pecado, usted ya no es un pecador, usted ya confesó su pecado, el Espíritu Santo me ayuda para que esa sensación de siendo hijo de Dios me acerque al Padre y seamos uno, somos sus cercanos, su familia, que aunque me ha disciplinado, el Padre no guarda para siempre su enojo y yo me acerco a Él en plena certidumbre de fe. No es fácil decir esto, se lo digo. Parece fácil al leerlo, pero al decirlo es difícil. Porque quiero transmitir es más la experiencia agradable, porque Juan dijo, y esto lo digo para que vuestro gozo esté en ustedes, el gozo se ha cumplido. Primera de Juan. Porque Primera de Juan comienza diciendo así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y luego versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sí? ¿Ya? A ver, que Nicole estaba buscándola. No, hasta que no comience, no, porque todos tenemos que ir. Tranquila, ayúdale. El número 1-1. ¿Sí? Ok. Dice, lo que era desde el principio. Coge la Biblia. Ok. Dice, lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ves? Es que es uno. Al tener comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo porque somos uno. Al entrar en él por el bautismo, después de reconciliarnos, nos ve como uno, como unas celulitas. Daniela, Juliana y yo éramos como células en el cuerpo de Cristo, que tienen vida. Nosotros tres ahí unidos por la palabra, unidos por la verdad, unidos como ante el Padre, ¿sí? Que yo puedo estar haciendo otra cosa, pero yo estaba viendo es que así también nos trata el Padre a nosotros. Él es Padre de nuestra célula, digamos, es Padre de la vida, le da vida a nuestra célula. Pero eso transmite un gozo, una esencia que es muy importante, que dice para que vuestro gozo sea cumplido, ¿sí? Estas cosas los escribimos para, o sea que lo que uno quiere, lo que él quiere transmitir en esta enseñanza es que el gozo que yo siento de ser un hijo de Dios y de lo que hemos visto y oído esté con nosotros, que al verlo vimos al Padre, eso se los queremos transmitir porque ya no somos pecados. Entonces usted, cuando lee toda la carta de Juan, entiende que es pecado y termina diciendo lo que les escribí hoy en el WhatsApp, capítulo 5, versículo 16, dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿sí?, pedirá y Dios le dará vida, ¿sí? Porque si una persona se está alejando, Señor, ayúdalo para que no se aleje. Yo me levanto, oro por la persona que de pronto yo a veces no veo, que por qué estaba acá, por qué no ha vuelto, ayúdalo para que tenga vida, ¿sí? Para que vuelva otra vez a la vida, para que reciba la palabra. Pero si ya maldijo, ya no hay nada que hacer, ya que nada, que me voy, que cuál Cristo, que me voy me devuelva a la iglesia tal, vaya, como quiera, y es de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice, mire, escuchen bien, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Repítalo. Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Otra vez. Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Otra vez. Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. No que Dios le guarda. Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Ok? No es que Dios le guarda. Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Yo fui engendrado por Dios. ¿Quién me engendró por Dios? Jesucristo. El que fue engendrado por Dios le guarda. Jesucristo me guarda. Porque Él fue el que fue engendrado por Dios, ¿sí? O sea, Dios permitió que yo fuera. Porque Jesús dijo que a mí, que tú me diste la potestad de dar vida, todo lo que tú me diste para dar vida. O sea, si yo fui engendrado por Dios, me guarda. El que fue engendrado, yo fui engendrado por Dios, Él le guarda. ¿Me comprende? Él me guarda porque yo fui engendrado por Él. El que fue engendrado por Dios, el que fue engendrado, los que nacimos como hijos de Dios, le guarda. Jesús, el que fue engendrado por Él, el que fue engendrado por Dios, por Él le guarda, Dios le guarda. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está? Ok, dice, le guarda. Y el maligno no le toca, o sea, no llega hasta nuestro espíritu. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, o sea, en la idolatría. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Si es tan importante entender esta prédica, es que no es fácil. Si no, no se entiende tampoco este último versículo, estos últimos capítulos de Juan. Oremos. Oremos para que el Señor nos dé entendimiento. Usted ore, si no entendió, que nos podemos acercar confiadamente y que no guarda para siempre el enojo. Está bien con lo que entendió y se acercó con una ofrenda sencilla, pero que comience el primer culto no inclinado por el pecado, sino porque ya tiene paz. O sea, que como que Dios hizo la obra, Jesucristo está haciendo su trabajo, el Espíritu está haciendo su trabajo. El primer día de la semana venga Él solamente con harina y con aceite, y como si fuera olor fragante como incienso, ¿sí? Pero si viene aquí con otra cosa, es como si llegara a la idolatría, como que no ha visto al Padre, como que no es hijo. Entonces, ¿para qué dice Padre nuestro que estás en el cielo? No repetimos 5 veces Padre nuestro. Oremos, y oremos terminando. Padre nuestro Dios, cada uno de ustedes ore también. Padre Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar en este momento ante tu presencia. Gracias por permitirnos acercarnos a ti como familiares tuyos.
aunque tú nos has disciplinado durante todo este tiempo de nuestro peregrinaje y no nos has dejado sin disciplina, porque nosotros ahora no somos bastardos, sino que somos hijos tuyos. Padre Dios, bendícenos para que nosotros siempre aprendamos de ti, entendamos que durante toda la semana también cometemos errores, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, llevando nuestro pecado, cargando con todo, teniendo la paciencia. Ayúdanos, por favor, que nosotros ahora comprendemos que no guardas para siempre el enojo, sino que nos presentamos delante de ti con corazón limpio y puro, lavado los pies con agua pura. Bendice, por favor, nuestro espíritu para que tengamos ese gozo y cumplido en nosotros también, para que este encuentro sea verdaderamente entre hijos y padre, que este encuentro sea entre hijos y padre, que este encuentro, Señor, sea entre hijos y padre. Si limpiados los pies, Señor, ayúdanos para que nosotros entendemos que no guardaste para siempre el enojo, sino que la sangre tuya está dispuesta, y nuestro mediador en el cielo, nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, también nos podemos acercar a Él para hallar socorro, Señor, para que nos limpie de toda maldad y nos lave de todo nuestro pecado. Señor, te damos gracias por podernos presentar delante de ti, llenos de gozo y gracia delante tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos, sobre todos los santos miembros de la Iglesia, que se puedan acercar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que nuestro Dios y Padre no guarda para siempre el enojo para siempre. Amén.